Queridos hermanos y hermanas de Vamos al Encuentro con Jesús, esta experiencia de catequesis de adultos es una alegría volver a saludarles para compartir con nosotros este encuentro entre nosotros, encuentro con Jesús que estamos propiciando tanto con Suyapa Medios como con la Oficina Arquidiocesana de Catequesis para que nosotros vivamos el centro de nuestra fe, comenzando por el encuentro con Jesús, despertar nuestra fe, luego profundizar nuestra fe para luego purificar la fe y proyectar la fe en la misión. Esa es la lógica del caminar de fe que nos dice el Directorio para la Catequesis en el numeral 261, y es una alegría ponerlo en práctica y saber que realmente es muy edificante seguir este caminar de fe. Estamos en este segundo bloque dedicado al credo. Creo en el Señor Jesús, creo en Jesucristo, decimos nosotros, y hoy vamos a meditar sobre la pasión y muerte del Señor Jesús. El tema lo hemos titulado precisamente así: Jesús padeció y murió en la cruz por nosotros, ¿verdad? Y entonces queremos nosotros que este compartir con nosotros no sea solamente conocer algo que sacie nuestra curiosidad, sino algo que nos ayude a ir cambiando nuestra mentalidad, propio de esa conversión permanente que los discípulos del Señor Jesús tienen que tener, en una conversión permanente. Junto conmigo siempre están estas hermanas, tan especialmente en este bloque, me acompañan como parte del equipo de formadores de catequesis, y ahora entonces nos van a saludar brevemente en este encuentro. La hermana Gloris. Bienvenidos hermanos y hermanas catequistas, mi nombre es Gloris Alvarado Matute y pertenezco a la parroquia San Francisco de Asís de Valle de Ángeles. Mucho gusto. Bienvenida Gloris, está Gracias. También nuestra hermana Iris. Les saludo con alegría, hermanos y hermanas. Mi nombre es Iris Castellanos y vengo de la parroquia Santa Teresa de Calcuta. Bienvenida Iris, y también está con nosotros la hermana Gladys. Hola hermanos, es un gusto estar de nuevo con ustedes, bienvenidos, esperamos que disfruten este programa. Gladys Ferrera de la parroquia San Martín de Porres les saluda. Bienvenidos hermanos del equipo formador, gracias. Bienvenidos a ustedes hermanos y hermanas que desde ese lugar que han destinado para nuestro encuentro de catequesis también hacen realidad esta experiencia tan especial. Queremos verlos y escucharlos, ver esa creatividad con la cual ustedes dicen, a mí me gustaría dar este tema de esta manera, y en especial el tema anterior en el que hablábamos de la infancia y de la vida pública del Señor Jesús. ¿Cómo yo daría este tema? Así que edifíquenos con esta creatividad con la cual ustedes piensan dar este tema. Vamos a ver entonces y a escuchar los videos que ustedes desde casa nos han enviado. Buenas noches, hermanos. Nuestro tema es Jesús nacido de María. Para mí este es un tema muy profundo, bello y alegre. Lo inicié con un gran ánimo de aprender más, pero en realidad, hermanos, solo vi la figura de Jesús, mas no vi la figura intrínseca que es María Virgen. María Virgen es un tema muy complicado de entender, no solo a mi persona, sino que al mundo entero, este gran misterio de amor. ¿Cómo se daría la catequesis? Iniciaríamos con una oración, posteriormente podríamos realizar una subdivisión de grupos, a cada subgrupo se le va a asignar una lectura bíblica tomada del Evangelio de San Lucas y ellos realizarían una dramatización, se les daría como unos 15 minutos para que ellos pudieran prepararla y se pudiera hacer un compartir con cada una de las dramatizaciones. Posteriormente a esta dramatización realizaríamos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria con el cual se cerraría esta etapa. Se hace una plenaria en la cual todos podamos compartir los misterios que estamos leyendo en cada una de las lecturas que se han dramatizado. La idea principal es las cualidades de la Virgen María. Nos vamos a la cita bíblica primera de Lucas 28:38. Llegó el ángel hasta ella, alégrate, llena eres de gracia, el Señor está contigo. María quedó conmovida, dijo María, yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como lo has dicho. La Virgen María siempre fue dócil, humilde, obediente, una mujer llena de gracia, idónea, permaneció inmaculada, Dios vio en ella una mujer sublime y así la escogió como la madre de Jesús, por todas sus bondades.
Y así nació Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo. Y finalizaremos nuestra catequesis de confirma llevándole una rosa a María como veneración a ella, Madre de Jesús, Madre nuestra, cantando juntos. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino. Santa María va, María, ven con nosotros al caminar. Santa María, ven con nosotros al caminar. Santa María, ven. Qué alegría, hermanos y hermanas, verlos en esos videos que con tanta creatividad y con tanto amor ustedes han enviado a nuestro set de este programa Vamos al Encuentro con Jesús, y la forma en que ustedes darían este tema. De esa manera nos vamos edificando mutuamente, así que siempre les animamos a que hagan este pequeño esfuerzo para que nosotros, así como con tanto amor preparamos desde acá, desde este set, así queremos escuchar que nos cuenten y nos narren cómo ustedes darían este tema. Hoy que estamos hablando de la pasión y muerte del Señor Jesús, Jesús padeció y murió en la cruz por nosotros. Vamos entonces a hacer nuestra oración en torno a este acontecimiento, a este misterio tan especial de la pasión y muerte del Señor Jesús. Lo vamos a hacer dejándonos inspirar por este canto de Atenas, que nos dice: glorioso Rey en la cruz. Inspirados por este canto vamos a hacer también nuestra oración. Les invito a que juntos invoquemos la presencia del Señor diciendo: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y ahí donde estamos, hermanos y hermanas, en tu casa, en tu habitación, o en el trabajo, en ese lugar donde has destinado para este encuentro de catequesis, entonces tomemos una actitud de oración. Si es posible, que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro, juntemos nuestras manos, escuchemos este canto y luego también hablemosle al Señor. Reino no es desde
Señor Jesús, tú que en tu vida, en tu paso por este mundo, viviste este misterio tan grande que nosotros queremos en este día profundizar, como es tu pasión y tu muerte en cruz. Ese misterio que no deja de sorprendernos a ti, que eres tan bueno, tan especial, el hombre justo, aquel que pasó por este mundo haciendo el bien y sufrió la crueldad y la violencia de este mundo hasta morir como un delincuente en la cruz. Te pedimos y nos ponemos en tus manos, Señor Jesús, para que esa sangre preciosa, esa entrega, ese amor tan infinito, tan incondicional que nos has mostrado en la muerte en cruz, nos alcance hoy, como dice el apóstol San Pablo, y nos toque el corazón y nos ayude a dar un paso más de conversión y acercamiento a ti. Virgen María, tú que estuviste al pie de la cruz en aquel momento de dolor, también a ti, que eres la Madre del Amor, te pedimos que nos ayudes a comprender este misterio y nos lleves al corazón amoroso de tu Hijo amado. Lo pedimos por Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y quedamos reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Después de habernos puesto en sintonía con el Señor Jesús, entramos de lleno ya en este tema de la pasión y muerte en cruz del Señor Jesús por nosotros. A este respecto nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 571 lo siguiente: el misterio pascual de la cruz y la resurrección de Cristo está al centro de la buena nueva que tanto los apóstoles como la Iglesia, a continuación de ellos, deben anunciar al mundo. Es decir, estamos en el centro de nuestra fe. El centro está en la pasión, muerte, resurrección, nosotros que llamamos el misterio pascual del Señor Jesús. Cuando nosotros hablamos del misterio de la pasión y muerte del Señor Jesús, surgen muchas inquietudes que tanto consciente o inconscientemente nos acompañan. Nosotros queremos evidenciar algunas de las preguntas que surgen. Por ejemplo, ¿Dios Padre quería la muerte de su Hijo? Es decir, mandó el Padre Celestial amoroso a morir su Hijo a este mundo. ¿Cuál fue el motivo por el cual Jesús, según nos narra en el Evangelio, tuviera tantos adversarios que lo odiaban y deseaban la muerte hasta que lo consumaron? ¿O por qué los Evangelios nos dicen que fueron los líderes religiosos de su tiempo aquellos que llevaron a juicio y condenaron a muerte al Señor Jesús? Gran misterio, ¿verdad? Que vamos a ir esclareciendo en este encuentro de hoy. Por ejemplo, refiriéndonos al catecismo y a este misterio que estamos entonces abordando, ¿qué podríamos comenzar a decir, hermana Loris? Bueno, revisando el catecismo de la Iglesia Católica en numeral 574, encontramos que desde el principio de la vida pública de Jesús fue perseguido por las personas allegadas a Herodes, por algunas autoridades de la misma iglesia, la jerarquía, por fariseos. Entonces, como que se pusieron de acuerdo por algunas obras que Jesús hacía. Lo condenaron hasta que le dieron muerte. Pero algunos también decían, este es un blasfemo, este está poseído por el demonio. ¿Cómo es posible que haga milagros? Tiene que tener el poder de Satanás. Y decían, es un falso profeta. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, también recordemos que esos crímenes en ese tiempo eran motivo de muerte. Pero la Iglesia en el catecismo nos marca algo fundamental. Valga la redundancia porque vamos a hablar de fundamentalismo. Y es que, cuidadito, tengamos cuidado con el fundamentalismo, porque lo que se escribe, lo que nosotros leemos, no es al pie de la letra que se debe interpretar, porque eran los allegados a Herodes, pero no todos. Era la jerarquía de la iglesia, digamos, pero no eran todos los sacerdotes, no todos los escribas, los que lo condenaron y los que le dieron muerte. Entonces, cuidado que evitar el fundamentalismo, eso nos orienta el catecismo de la Iglesia Católica. Es muy importante esto que nos dice la hermana Gloris, porque hablando del fundamentalismo,
realmente existe ese peligro, ya que, por ejemplo, la hermana Gloria dice la jerarquía de la iglesia. Debemos comprender que en el Antiguo Testamento existía una religión, la religión judía, ¿verdad? Y cuando dice la convocación, que eso significa iglesia, en aquel tiempo era la religión judía que tenía sus normas, al centro estaba la ley, tenían sus sacerdotes, sus cultos. A ese respecto, por ejemplo, algunos, si toman de una manera fundamentalista, dicen, fueron los sacerdotes los que condenaron a Jesús. Hay muchos que acusan y dicen, sí, los sacerdotes son asesinos, porque miren lo que dice, si uno lee ahí, que ellos se confabularon, como decía, y entonces enjuiciaron a Jesús y le dieron muerte, y eso se presta para que incluso digamos una cantidad de cosas sin sentido, si realmente no comprendemos, si solo nos quedamos al pie de la letra de lo que se lee ahí. Y entonces, a ese respecto, hacer esa distinción entre lo que era el Antiguo Testamento, la religión del tiempo de los judíos, y lo que es ahora la iglesia, lo que llamamos iglesia nosotros, claro que es una gran diferencia, ¿verdad? Y también recordando que eran algunos fariseos los que le advirtieron a Jesús lo que le iba a pasar. Y Jesús mismo reafirma ciertas prácticas piadosas que hacían los fariseos. La oración, el ayuno, la limosna, ¿verdad? Y el tema de la resurrección, que también lo confirmó Jesús. Así es que no podemos decir eran todos los fariseos, es decir, siempre hay que tener ese criterio de interpretar. Por eso la iglesia nos dice que al leer la Escritura hay que dejarse también guiar por el magisterio. Pero ¿cómo ir saliendo entonces de ese fundamentalismo? Porque si nos advierte que no hay que ser fundamentalista, ¿qué pistas nos da, por ejemplo, la iglesia, el catecismo, para ir superando esa actitud fundamentalista, hermana? Sí, en el numeral 598 es claro en decir que todos los pecadores fueron los autores de la pasión de Cristo. Incluso lo leeré de manera textual. Sigue diciendo ese numeral que la iglesia no duda en imputar a los cristianos la responsabilidad más grave en el suplicio de Jesús, responsabilidad con la que ellos con demasiada frecuencia han abrumado a los judíos. Y menciona ahí mismo esta frase de San Francisco de Asís, y es que y los demonios no son los que le han crucificado. Eres tú quien con ellos lo han crucificado y lo sigues crucificando cada día, deleitándote en los vicios y en los pecados. Yo creo que entonces el catecismo lo primero es que es enfático y profundiza mucho de decir, cuidado con acusar a una categoría de personas que por raza, por ejemplo, cuando decimos los judíos, o algún tipo de autoridades de decir, fueron ellos. Dice, somos los pecadores, soy yo, que con mis pecados contribuyo a la pasión y muerte del Señor Jesús. Somos nosotros los que le crucificamos y damos muerte, como dice San Francisco de Asís en una de sus reflexiones que ya cita el catecismo, y la hermana Iris nos leía ahí textual. Creo que, bueno, en esa parte, digamos, superando el fundamentalismo, no es una categoría de personas, somos todos con nuestros pecados. Pero ahora está el otro extremo, es decir, ¿fue que Dios entonces lo quiso? ¿Fue que Dios envió a su Hijo a sufrir a este mundo o a pagar? ¿Por qué? Cuidado, porque detrás de frases como estas que vamos a mencionar puede haber una imagen cruel de Dios, un Dios que es sádico, un Dios que es vengativo, un Dios que es enojado, un Dios que necesita un pago por los pecados porque está molesto en cierta forma. Frases como esta, miren, Jesús ya pagó por nosotros, por nuestros pecados Jesús ya pagó. El Padre lo envió para que muriera por nosotros. Era la voluntad del Padre de que Cristo muriera en la cruz. Cuidado, porque son frases que incluso en los libros podemos escuchar, en las prédicas podemos escuchar y tenemos que interpretar. La deuda ya está saldada, dicen algunos. Hasta terminar con frases con estas como quien dice, la sangre de Cristo tiene poder, fue la sangre que derramó en la cruz, y entonces como quien dice, tiene que haber un torrente de sangre para que nosotros tengamos ese poder. ¿Qué podemos decir al respecto a estas cosas que nosotros encontramos en nuestros ambientes, hermana Gladys? Sí, padre, es importante que a partir de estas frases que hemos escuchado y que quizás muchas veces nosotros las hemos dicho de manera inconsciente, porque de verdad vemos eso, afloraría entonces un Dios castigador, afloraría entonces un Dios vengativo,
un Dios enojado, porque estamos burlándonos de lo que hizo su Hijo para salvarnos. Lo miraríamos como, de todas maneras, ya Dios murió por nuestros pecados, yo puedo pecar. Me da igual, ¿verdad? Igual me confieso y me perdona y lo vuelvo a hacer y vuelvo a caer. Y también esa parte, ¿verdad? Donde nosotros también tenemos la responsabilidad de muchas veces de decir es la voluntad de Dios, ¿verdad? Lo que me pase, no, lo malo no es voluntad de Dios, es nuestro pecado. Y vamos viendo entonces que Dios se pudiera complacer, ¿verdad? En castigarnos, en hacernos ver que nos merecemos lo malo. No, al contrario. Ese canto hermoso que le enseñamos a los niños, ¿verdad? En el capítulo, el 1 de Juan 4:8, Dios es amor. La Biblia lo dice, San Pablo lo repite, nosotros lo repetimos, se lo enseñamos a nuestros niños. En esa frase es ese Dios que se quiere mostrar misericordioso, no viene a mostrarse vengativo, teniendo razones, ¿verdad? Y nosotros como humanos sí buscamos la venganza muchas veces, buscamos hacer el mal, porque nos llenamos de resentimiento. También vemos esa lógica de San Pablo que nos dice el amor nos irrita, no vive de rencores, ¿verdad? No se alegra de la injusticia, no se goza de lo malo. Eso lo vemos en 1 Corintios, hermano. Y qué importante que podamos nosotros reflexionar estas frases. ¿Realmente nosotros no nos gozamos del mal de ajeno? ¿O no buscamos hacerle mal al otro? ¿No buscamos la venganza? ¿O estamos viendo ese amor que Dios paga? Dios paga con amor, no nos paga. Si nosotros Dios nos pagara con lo que merecemos, ninguno existiera ya, porque no merecemos nada, ¿verdad? Somos humanos y Él en su misericordia nos mira con amor, mira mi miseria como persona y dice, bueno, yo te he creado, te creé con todo lo bueno, lo malo, quiero que busque del bien, ¿verdad? Y no me voy a fijar en lo malo tuyo. Quiero que te arrepientas de tus pecados y vuelvas a mí, me mires con ese amor de misericordia. Y realmente, hermanos, que el proyecto de Dios es que vivamos en un amor auténtico, pero solo se puede lograr aceptando la voluntad, ¿verdad? Si nosotros queremos hacer siempre nuestra voluntad, nunca vamos a ver el amor de Dios, ni vamos a ver las cosas buenas, ni las bondades. Y en una palabra diríamos, ¿verdad? Dios no es vengativo, Dios no busca la venganza. Él realmente lo que quiere es que nos salvemos todos, ¿verdad? Que seamos, estemos todos a su derecha, así como nos dice que algún día vendrá, pero va a haber, ¿verdad? Es corazón, la bondad y cómo nosotros realmente hemos vivido esta. Realmente que me llama mucho la atención esto de que decía la hermana Gladys, porque a veces no lo reflexionamos. Si San Juan dice que Dios es amor, y San Pablo dice que el amor es comprensivo, es servicial, que no es vengativo, que no se irrita, que no es descortés. Entonces decimos, si Dios que es amor infinitamente, que es amor, no solamente ama, sino que es amor, hace realidad todo esto que nos dice San Pablo. No puede vivir enojado, con deseos de venganza o de un pago, porque nosotros tal vez le hemos ofendido. Dice, no, el amor es tan profundo, ¿no? Todo esto que nos dice. Y volver al centro de lo que es el anuncio del Señor Jesús en el Evangelio, que es mostrar el rostro verdadero de Dios. No es un Dios sádico, vengativo, enojado, disgustado, sino es el Padre amoroso y misericordioso, cosa que a veces nos cuesta creer, ¿verdad? Porque es más fácil cuando se nos presenta al Dios castigador, Dios nos va a castigar y por eso viene la enfermedad, viene la pandemia, Dios nos está castigando. Es más fácil que uno como ser humano acepte esas imágenes distorsionadas de Dios muchas veces que el centro de lo que es el Evangelio. Pero bueno, ya dijimos, no fueron los judíos, no fueron una categoría religiosa, no es el Padre que es amoroso, que es amor, que no puede más que amar, el que propició la muerte, la pasión y muerte en cruz del Señor Jesús. Y entonces vuelve a aflorar la pregunta casi con más fuerza, porque el mismo Señor Jesús resucitado le dice a los discípulos de Maús, era necesario que el Mesías padeciera y muriera para entrar en su gloria. Entonces, ¿por qué la muerte del Señor Jesús? ¿Y por qué de esta manera morir en la cruz como morían los delincuentes de ese tiempo? Entonces, vamos a seguir profundizando todo este misterio de la pasión y muerte del Señor Jesús. Vamos a hacerlo después de esta pausa, así es que no se vayan, ya regresamos, hermanos y hermanas. Estamos compartiendo, queridos hermanos y hermanas, con ustedes este tema de la parte dedicada a Creo en Jesucristo,
en especial hablando de su pasión y su muerte en cruz. Jesús padeció y murió en la cruz por nosotros. Dice el catecismo, vamos a tomarlo de una manera textual, lo que nos dice cuando rezamos, por ejemplo, el credo apostólico. La parte que rezamos es: padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Y dice el credo largo, niceno, dice: y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y luego ya él resucitó al tercer día según las Escrituras. Es decir, estamos en el centro de lo que es el misterio de Jesús, el misterio pascual, misterio de nuestra fe. Hemos hablado en la primera parte de este programa del peligro de interpretar de una manera fundamentalista o a la ligera los escritos del Nuevo Testamento, y ya decíamos entonces que el peligro es acusar a una raza, a una categoría de personas, o quedarnos con una imagen del Dios sádico, perverso, vengativo, que manda a su Hijo a sufrir para pagar por el precio de nuestros pecados y transgresiones en la cruz. Y entonces decíamos, hay que remitirnos siempre a Dios, que es amor, la imagen verdadera de Dios, y al plan de amor por el cual Él nos ha creado y nos ha mandado a su Hijo a este mundo. Así estábamos hablando, ¿verdad, hermana Gloria? Entonces seguimos en esta lógica del amor de Dios. Sí. Padre, siguiendo en esta lógica del proyecto de amor por el que fuimos criados, porque todos estamos de acuerdo, sí o sí, de que fuimos criados por el amor del Padre para amar, ¿verdad? Este Padre Celestial que nos crió es tenaz, porque Él, pese a que conoce nuestras infidelidades, nuestros errores, nuestros pecados, que constantemente lo matamos, lo asesinamos, pero Él tiene la esperanza de que nosotros vamos a aprender a vivir amándonos unos a otros, ¿verdad? Vamos a respetarnos, que vamos a vivir en ese reino de Dios. La pasión de Jesús se entiende entonces desde esta situación de pecado en que vivimos en el mundo, porque Dios Padre, pues Él sabía que al mandar a su Hijo para salvarnos y que se hiciera humano, iba a padecer, iba a sufrir, como parte del proyecto, implementar el proyecto del amor de Dios, ¿verdad? Para salvarnos. Pero como todo padre, no creemos que Él lo mandara para decir, tenés que morir, tenés que padecer lo último, sino que esa es en el entorno del mundo pagano en que vivimos, porque la gente ha preferido darle la espalda a Dios y vivir con nuestras comodidades y con nuestras libertades, ¿verdad? O libertinajes. Ahora bien, el mismo Jesús, en la parábola de los viñadores asesinos, nos menciona algo de esto. Me gustaría compartirles la palabra del Señor con esta parábola. La parte final, porque es un poco larga, donde dice, finalmente les envió a su hijo pensando que respetarían a su hijo. Pero los viñadores, al ver al hijo, comentaron, ese es el heredero. Lo matamos y nos quedamos con la herencia. Agarrándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿cómo tratará a aquellos viñadores? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Realmente esa parábola es muy bonita porque es la forma en que Jesús prácticamente habló de su pasión en esa parábola. Y esa frase, ¿no? A mi hijo lo respetarán, es decir, el padre tenía como una esperanza, es decir, a mi hijo lo respetarán, es decir, Dios nunca designó como así decir, mi hijo tiene que pagar por todos y él tiene que morir, no, porque Dios es amor. Dice un escritor espiritual, hablando a este respecto, Cristo no muere ni por fatalidad, de decir, porque fue accidentalmente que murió, ni por simple y sencillamente por un designio divino de decir, es que así tenía que ser, morir de esta forma. Muere por la mundanidad, es decir, porque en un mundo donde reina la injusticia, como es nuestro mundo y siempre ha sido, el justo resulta alguien incómodo,
y que hay que echarlo fuera, ¿verdad? Porque nosotros lo incomoda, hemos hasta en nuestros trabajos y todo eso. Entonces, esa es la primera cosa cuando les decía a los discípulos de Maús, era necesario que el Mesías padeciera, era necesario porque en un mundo injusto es necesario que el justo se haga a un lado. Segundo, era necesario porque al aceptar el designio del Padre Celestial, Jesús se decide a no pagar mal por mal, sino a cargar toda la violencia, el insulto, la hipocresía de este mundo y no reaccionar violencia con violencia. Entonces era necesario, es decir, era necesario aceptar el plan de amor de Dios que realmente resiste de esta forma, no con violencia, sino con amor, amando al extremo. Y Jesús ciertamente como hombre verdadero tuvo libertad de decir sí o no acepto este plan del amor de Dios, ¿verdad, hermana Gladys? Así es, Padre, y es que qué interesante, hermano, es referirnos a esto cuando Dios se vuelve ese hombre verdadero. Y es que nosotros vemos a Jesús que se vuelve en contra de estas personas, de esas autoridades judías, porque Él era el correcto, iba a hacer el bien. Entonces, cuando nosotros queremos hacer el bien, como decía usted, nos volvemos enemigos del que está haciendo el mal. Entonces llega Jesús, ¿verdad? Y se presenta como un verdadero profeta, a denunciar todo lo que está incorrecto y no les gusta a las autoridades judías. Así como nos dice el catecismo de la iglesia, ¿verdad? Que él menciona los 3 motivos por los cuales estas autoridades acusaron a Jesús. 1, porque él iba en contra de esa ley que se manifestaba antes, diente por diente, ojo por ojo, que si te hacían algo tenías que destruir al hermano. Y él más bien venía a enseñarnos, ¿verdad? Amar al que te destruye, perdonar al que no te perdona. O sea, una ley contraria a lo que ellos hacían. Contra el templo, ¿verdad? Haciéndolo como un lugar fuera de ser algo santo, ¿verdad? Sino que mercaderes vendían todo. Entonces, imaginan ustedes en la iglesia de Suyapa, tan linda que está. Si no se pone orden y viene Jesús a enseñarnos que esa es la casa de Él, ¿cuántos no estarían ahí, verdad? Vendiendo, queriendo ofrecerle a todos, que no está mal que la gente quiera hacer sus negocios, pero hay que buscar el orden, ¿no? En la casa de Dios. Entonces llega Jesús y dice que no, ¿verdad? Que su templo no es para eso. Y ahí es otra ley que no les parece. Luego, contra la fe en el Dios único, ¿verdad? Es decir, que adoraban otros dioses. Entonces no estaban viendo realmente que Él era el Dios vivo. Lo tenían presente y no se daban cuenta, sino que más bien lo abuchaban, lo humillaban, lo escupían. Yo a veces me digo, Padre, cuando nos pasan cosas así, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Una simple mortal, que no me pasen cosas así, que no me humillen, que no me calumnien, que no me traten mal, que mi jefe no me crea o que mi esposo no me quiera, ¿verdad?, aceptar con mis defectos porque soy humano. Si a Él, que era el Dios Hijo, Dios Hombre, vivió todo esto, entonces ciertamente Jesús, ¿verdad?, como buen profeta, denuncia la corrupción, denuncia lo malo, denuncia lo que no era correcto, porque Él nos estaba enseñando que debemos de vivir de una manera diferente. Y eso es lo que nos dejó a causa de la muerte. Así es, tuvo que pagar bastante caro, ¿verdad? Y nosotros pues algo tenemos que hacer para... Como todo profeta, ¿verdad? Qué bonito es esto que nosotros siempre repetimos, que ver a Jesús como hombre verdadero es un desafío en estos tiempos que decimos, así es que como era Dios, y entonces nació así, y creció así, y murió así, porque como Él era Dios, pero Jesús era hombre verdadero, y entonces como hombre vive como un hombre justo, como un profeta, y todo profeta es incómodo porque anuncia, denuncia, y claro, eso duele a aquellos que tienen el poder, toman represalias, en este caso, pues ya sabemos. Jesús, realmente, no podemos decir que la pasión del Señor Jesús es simplemente, fácilmente decimos, Dios así lo quiso. No, Jesús realmente, en las profecías de Isaías, por ejemplo, cuando decía del siervo de Dios, decía realmente este siervo que abre el oído a Dios, que es discípulo de Dios y por eso se decide a poner su rostro como un pedernal, etc., porque realmente acepta, es decir, da su consentimiento libre para poder
vivir dentro de un mundo lleno de injusticias, aún el mundo religioso, porque eso es lo tremendo, ¿verdad? Que no fueron los ladrones, las prostitutas y todo eso los que condenaron a eso, sino las autoridades religiosas. ¿Por qué? Ya decía la hermana Gladys, la ley de la pureza, la ley del descanso del sábado que era tan sagrada, la ley que decía amar a Dios, al único Dios, y ellos tal vez tenían otro Dios, decía, porque era el amor al dinero, se había implantado en un lugar sagrado como era el templo. Claro que todo eso entonces resulta incómodo. Sobre todo nos dice el catecismo en el numeral 589, es la actitud misericordiosa de Jesús hacia los pecadores lo que más escandalizó. ¿Cómo entender esta frase que nos dice el catecismo, hermana Iris? Pues basta nada más con recordar lo que leemos en el Evangelio, ¿verdad? En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2, versículo 17, en donde el mismo Jesús dice, no he venido por los sanos, sino por los enfermos. El catecismo nos dice que Jesús, al comportarse así, generaba dos consecuencias. La primera es que se identificaba con la actitud misericordiosa de Dios hacia los pecadores, ¿verdad? Y la segunda, que acusaba a las autoridades religiosas de su tiempo, ¿verdad? Que se tenía por justos de ceguera y de ignorancia a las Escrituras. Entonces, yo creo que esto nos hace reflexionar en algo. Y es porque nos damos cuenta de nuestra actitud como humanos. Siempre que aquella persona, como ya lo decía usted, Padre, que busca la justicia, que busca la verdad y la rectitud, resulta incómoda. Así es. Entonces, a tal grado yo creo, y en eso radicaría nuestra reflexión, es que si Jesús hubiese venido en nuestro tiempo, quizá pues ya le estaríamos condenando también. Nosotros mismos, ¿verdad? Sí. Porque ciertamente no hay que acusar a una categoría de personas ni a una raza, sino tomar conciencia de que es nuestro pecado, nuestra actitud egoísta, codiciosa, etcétera, la que realmente le da muerte al Señor Jesús. Si viniera en nuestro tiempo, quién sabe si nosotros mismos seríamos aquellos que lo acusan, lo condenan y le dan muerte. Ya hablábamos de una parábola especial que nos decía la hermana Gloris, la parábola de los viñadores asesinos, pero yo quisiera que también viéramos otro elemento tan esencial, en especial para nosotros como católicos, que es parte integral de la pasión y muerte del Señor Jesús, como lo fue la última cena del Señor Jesús, porque en la última cena el Señor Jesús simboliza su pasión. No solamente la predice, que ya la había predicho 3 veces, sino que sentado ahí con los discípulos simboliza su entrega hasta el extremo, para nosotros como católicos tan especial. ¿Qué podríamos entonces decirle a nuestros hermanos al respecto de este elemento tan especial como lo es la última cena, momento integral de la pasión del Señor Jesús, y casi sentirnos ahí con el Señor Jesús en el momento de la última cena, hermana Gladys? Padre, yo recuerdo y me ve a la mente cuando está eso de las películas, ¿verdad? Cómo Jesús presente, allí lo tenían y Él repartía el cuerpo, la sangre, el pan, era un símbolo que Él les estaba diciendo, ¿verdad? Yo voy a quedarme con ustedes. Y qué bonito lo que nos dice Marcos 2:15 y Lucas 15:1, ¿verdad? Se junta con pecadores y come con ellos. Es que Él quería la salvación, inclusive para todos en ese momento, enseñándonos y a nosotros. Y en esa última cena también, ¿verdad? Eligió Él, ¿verdad? Y dice, miren qué hermoso lo que dice el capítulo 13 de San Juan. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Juan 13:1. Eso es lo mismo que sucede en la Eucaristía, ese signo hermoso. Algo que nos decía la hermana Gloria, estemos atentos cuando vamos a la Eucaristía. No perdamos, no dejemos que nos interrumpa nada, porque estamos en la misma situación que los apóstoles, hermanos, sentados, rodeados del Dios vivo,
donde Él vino por los pecadores, por mí que tengo miseria en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón, soy humana y cometo muchos errores, le he fallado todos los días. Cuando vayamos a la Eucaristía, no vayamos con un corazón de indignidad en sentido de que no nos merecemos, no, o sea, sí merecemos estar rodeados de Dios, porque lo necesitamos, hermanos, y ese símbolo hermoso es esa Santa Cena. No sentirnos que eso pasó hace miles de años y no volvió a pasar. Nos pasa cada vez que recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Él nos reconoce como pecadores y nos dice, aquí estoy para amarlos. Yo eso lo veo, ¿verdad? Qué bonito, porque Él no vino por los puros. Si así fuese, Padre, entonces no existiera el mundo, ¿verdad? Estuviéramos excluidos totalmente todo. Qué bonito todo lo que nos decía la hermana Gladys. No es por mérito, no es que me lo merezco o no me lo merezco, es que por necesidad. El amor no se merita, el amor se necesita. Y el que está más necesitado del amor de Dios y muestra esa necesidad es el que más puede aprovechar el torrente infinito del amor de Dios. Entonces, podríamos decir, es la forma el estilo de sentarse a la mesa del Señor Jesús es lo que lo llevó a la cruz, ciertamente, porque Él era con los pecadores, con los más desechados y marginados, que siempre le gustaba sentarse y comer con ellos. Última cena, ¿qué le podemos decir, hermana Iris, a nuestros catequizandos y catequistas? Sí, que en la última cena Jesús le dijo a sus apóstoles, hagan esto en memoria mía. Y ahí Él instituyó el memorial de su pasión. Jesús en vísperas de su pasión y su muerte simboliza su entrega sin medida. Hace de su muerte un sacramento. Curiosamente, en la cena pascual del Señor no hay cordero ni hierbas amargas. Ahí hay pan y hay vino. Y le dice, tomen y coman, que es mi cuerpo. Tomen y beban, que es mi sangre. Cuando nosotros comulgamos, hacemos ese memorial de la entrega del Señor en su pasión, quien se ha partido en pan para darse a todos nosotros. Y nos unimos a Él para hacernos pan que se parte y que debe darse sirviendo como Él lo ha hecho. Bonito, porque realmente es profundo lo que ha dicho, ¿no? Es la cena, la Pascua, cena de Pascua, pero la nueva Pascua, ya no con cordero y hierbas amargas, sino con el cuerpo y la sangre de Cristo. Qué bonito realmente, porque cada que nosotros vamos a la Eucaristía estamos en la pasión del Señor, en su entrega, en su pan que se comparte. Cristo que se parte como un pan y nos dice hay que partirse como pan también y darse para la salvación de los demás. Última cena, hermana Gloris, ¿qué podemos decirle como un elemento práctico a nuestros catequizandos y catequistas? Bueno, hermanos, ¿qué podemos resumir? Que en la última cena se instituyó la nueva alianza. Cuando Jesús dice, este es el cáliz de la nueva alianza, también nos remonta al tiempo de Moisés, cuando él asperjó con la sangre del cordero a los hermanos y los bendijo, anotándolos en el libro, ¿verdad? Ahora, en la nueva alianza, la sangre del Cordero Inmaculado es Jesús. ¿Y cómo nos bendice? Con su cuerpo. Muy diferente, ya no tenía que escribir en piedras, sino es la mera sangre y el cuerpo es el pan. Con eso nos bendice, ¿verdad? De manera como muy bien explicaba la hermana Iris hace poco, la Eucaristía a la cual uno debe asistir a participar, a darse en ofrenda, a participar con nuestra vida de la pasión y la resurrección de Jesucristo, es efectivamente memorial de la nueva alianza. La Eucaristía es memorial del Señor, recordemos eso. La nueva alianza donde aprendemos el mandamiento del amor. Qué bonito, porque la nueva alianza ya no es todas aquellas tablas de piedra y aquellos mandamientos, es el mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo os he amado.
tantas cosas que podríamos decir de la pasión del Señor Jesús, ¿verdad? Pero siempre nosotros como que queremos instigar esa curiosidad de ustedes y que ustedes también se metan a leer lo que nos dice la Escritura, lo que nos dice el Catecismo, el Magisterio de la Iglesia. Hemos mencionado los numerales 581 y siguientes, nos hablan de la pasión del Señor Jesús, de su descenso a los infiernos, que por ejemplo es un tema que no hemos tocado aquí y que por tiempo ya no podríamos tocar, sino lo vamos a tocar en el siguiente, cuando sea el mismo Señor resucitado, que habla interpretando su pasión y les anuncia pasión, muerte, resurrección. Y nosotros entonces les dejamos a ustedes esta inquietud para que profundicen y también nos digan cómo ustedes hablarían de la pasión y muerte en cruz del Señor Jesús. Vamos a ir concluyendo entonces nuestro programa y lo vamos a hacer siempre con esta comunión que queremos sentir al participar de esta oración del sínodo de la sinodalidad, este evento que estamos viviendo dentro de la iglesia. Entonces vamos a ir concluyendo, decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Empezamos la oración del sínodo diciendo: ven Espíritu Santo, tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida, líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro, para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto, no diluyamos la profecía, no terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles. Ven, Espíritu Santo de amor, dispón nuestros corazones a la escucha. Ven, Espíritu de santidad, renueva al santo pueblo fiel de Dios. Ven, Espíritu Creador, renueva la faz de la tierra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les agradecemos, hermanos y hermanas, por estar siempre en esta sintonía, en esta comunión, siguiendo la catequesis de adultos. Y nosotros siempre les recomendamos inmediatamente después del programa ponerse en contacto con aquel hermano o hermana que les está dando acompañamiento en esta experiencia de catequesis de adultos, participar de una manera activa, vertir todas sus inquietudes, aquello que le llamó la atención, cuáles son las objeciones que puede tener un tema como ahora la pasión y muerte del Señor Jesús, y también la segunda parte, no solo cómo lo recibí, sino cómo yo quisiera dar o me gustaría dar este tema, con qué recursos, a qué personas, en qué ambiente, con qué cita bíblica, cómo lo resumiría. Toda esa creatividad a nosotros también nos edifica aquí en esta experiencia. Mientras tanto, nosotros nos vamos despidiendo para vernos el próximo sábado y domingo en repetición. La hermana Gloris, la hermana Iris, la hermana Gladys y su servidor el Padre Dimas. Nos vemos la próxima semana en el mismo canal a esta misma hora para otro programa de Vamos al encuentro con Jesús. Dios les bendiga, hermanos y hermanas.